Muchas veces el académico no escribe tanto, sino que se dedica más a impartir docencia o a investigar, y el que es ya poeta o escritor se dedica a escribir, a publicar sus libros, sus trabajos. Tú que eres las dos cosas, pero también eres gestor cultural. ¿Cuál de estas tres facetas a ti te llena más como ser humano? Si tuviera que escoger una vocación, mi vocación sería la de escritor. Pero la realidad de nuestra época me obliga a tener esas otras funciones sociales, porque yo represento a grupos emergentes de la población. Yo represento a la base de la población latinoamericana que ha emigrado a Nueva York y que comienza a tener ciertas oportunidades y reclama no solamente una ciudadanía legítima, digamos, dentro de la forma política o la estructura política, sino una ciudadanía cultural. Y en ese sentido yo soy un comprometido con las bases. Cuando yo escribí mi libro anterior, que es la reescritura de mi tesis doctoral, llegué a la conclusión de que después de haber dado toda la vuelta por mi formación, después de un pregrado en literatura, de una maestría en literatura, de un doctorado en literatura de estudios culturales, lo que me hacía falta a mí era rescatar la literatura del pobre. Hay un libro famoso de Juan Carlos Rodríguez que se llama La literatura del pobre, y yo, es un teórico español, yo siempre digo, esa es la literatura sobre el pobre. La del pobre es la que el pobre consume y produce. Y una parte de eso es mi práctica académica. Por ejemplo, yo escribo un libro que, en mi libro académico, se llama No contaban con mi astucia, México, sujeto, nación y parodia, en la serie del Chapulín Colorado. De hecho, la semana entrante... O sea, lo que tomo de esto es que a ti te interesa hablar de este hombre, que no es el hombre famoso, sino el hombre que día a día hace de que la ciudad se mueva. A mí me interesa hablar de la mayoría. Yo pienso que no es necesario ser elitista para tener una formación cultural sólida. La semana entrante voy a la Universidad de Sevilla, en España, a dar un seminario de doctorado, y mi conferencia para los estudiantes de filología se llama Don Quijote, Batman y el Chapulín Colorado. Porque no hay ninguna contradicción entre conocer la literatura del siglo de oro y conocer la cultura popular del siglo XX. Es más, yo trato de demostrar en mis estudios académicos que lo popular es una forma más sofisticada. Bueno, que fue lo que hizo Roberto Gómez Bolaño, que se apellidaba Chespirito, como el pequeño Shakespeare, algo así. Sí, le pusieron ese apodo por lo que podía escribir tantos libretos tan rápido. Sí. Entonces, Chespirito era un gran procesador de contenidos cultos para materiales populares. Me explico. Yo he encontrado, por ejemplo, en algunos capítulos del Chapulín Colorado, versos literales de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Entonces uno se encuentra allí, y obviamente de José Zorrilla, de Tirso de Molina, pero lo interesante allí es que el pueblo, la base, está conociendo todas estos consumía discursos. todo esto sin saberlo, tal vez. Exactamente, y mi trabajo es hacer la deconstrucción y revelar el valor de la cultura popular dentro del contexto más largo, más amplio, que sería la cultura de nuestra época moderna, que yo trazo desde el siglo de oro. Hablando de todo esto, ya en el plano personal, ¿qué ha sido la vida para ti aquí en esta ciudad? ¿Ha sido lo que pensabas que iba a ser? Tal vez no pensaste nunca lo que significaría New York para ti siendo colombiano. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir en esta ciudad tantos años? Bueno, la experiencia ha sido muy diferente a lo que imaginaba antes de venir, pero ha sido también una experiencia gratificante, en el sentido en el que fue una sociedad que me permitió rápidamente encontrar un espacio para mí. No, digamos, existe este mito del sueño americano. Yo no puedo decir que hay muchísimas oportunidades, pero por lo menos una oportunidad sí tienes, que es más de lo que yo hubiera tenido desafortunadamente en mi país. Yo en los Estados Unidos he logrado hacer lo que no habría logrado hacer en Colombia en 3 vidas. Si me hubiera quedado en Colombia y hubiera vivido 3 veces, no habría logrado hacer lo que logré hacer en 16 años en Nueva York. Hace
casi 16, 15 años y medio más o menos, yo trabajaba en un supermercado repartiendo muestras gratis. Ese fue mi trabajo. Y hoy eres un doctor en literatura. Y hoy afortunadamente soy profesor y tengo pues un doctorado, sí, y bueno, y hago otras cosas. Fue una sociedad que me permitió rápidamente irme moviendo. Después trabajé en la Junta de Educación, yo fui profesor de high school con la Junta de Educación 4 años en una escuela en Harlem. Y todo esto está muy bien. Las oportunidades es real que este país te las da. Pero detrás de esas oportunidades hay un gran trabajo. ¿Cómo ha sido ese subir peldaño a peldaño desde una persona que entregaba muestras en un supermercado hasta hoy una persona que trabaja en un centro educativo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Si te pones a mirar atrás todo lo que hiciste, todo lo que estudiaste, ¿cómo fue todo eso? Pues era desde el inicio yo estaba emocionado porque había muchas oportunidades y yo no quería desaprovechar ninguna. Entonces, digamos, la familia a veces se reía porque yo estaba siempre, que me ofrecían un trabajo acá, otro trabajo allá, entonces yo lo tomaba, estaba como en ese auge, era una efervescencia, también la efervescencia de la juventud que es tan valiosa. A mí por eso me encanta ser profesor en la universidad, porque la gente joven me llena de energía. Y sentía como un compromiso más grande, ¿no? Un compromiso grande con todos los que se quedaron detrás, que es el mismo compromiso que tengo ahora como académico, que también es el compromiso que tengo con los poetas emergentes de todas las lenguas, con la poeta de Estonia que vino al festival. La próxima vez tengo que apagar el teléfono. Entonces siempre ha sido como un compromiso con algo que yo creo que está más allá de lo que... De tu propia historia, tal vez. Sería una actitud demasiado arrogante pensar que todo en la vida es tengo que quitar esto, porque si no va. Sería una actitud demasiado arrogante pensar que todo es acerca de uno, como los poemas. Cuando yo doy talleres de poesía siempre le digo a los jóvenes poetas, a los poetas que vienen, mira, no todos los poemas son sobre ti. César Vallejo nos enseñó que no puede escribir un poema sobre alguien que no está ahí, sobre el que no tiene voz. No sé si recuerdas ese poema famoso que dice: vivan los compañeros, Pedro Rojas, y ese vivan está escrito con un error de ortografía. Y Vallejo obviamente le hace un homenaje a ese hombre que está caído en la calle. Y ese es más o menos el compromiso que tengo yo, un compromiso con el otro y con algo que va más allá de lo personal. Tal vez porque tú tuviste que luchar mucho, sabes lo que implica esa lucha. Sí, yo respeto mucho el trabajo y respeto mucho la lucha de cada uno, porque sé que no se vive, no se escoge la literatura, no se escoge el arte como una opción fácil, como la opción más fácil. Por el contrario, se escoge la literatura porque hay un compromiso más grande, con diferentes ideas. Muchas veces los escritores con los que compartimos no tienen las mismas ideas que tú tienes, pero yo siento un compromiso de darles la oportunidad de presentarlo en buenas vitrinas. Nuestros socios en el Festival de Poesía son la casa natal del poeta Walt Whitman en Huntington, Long Island, por ejemplo, el Instituto Cervantes de Nueva York, el Consulado de Argentina, el City College o el City University of New York. Yo siento un compromiso de darle a los escritores que vienen a visitarnos o que están en el área, que vienen al festival, de darles lugares dignos, espacios dignos para que presenten sus trabajos. ¿Cómo se hacen las invitaciones al festival? Bueno, es un proceso largo porque tenemos más o menos 700 poetas de todo el mundo que quisiéramos invitar. Tenemos que hacerlo unos 10 años para poder invitarlos a todos. ¿Pero hay alguna temática por año? ¿Hay algo que cada año se ha tomado en cuenta? Bueno, yo estoy ahora haciendo peticiones para ver si consigo ayuda para hacer un festival dedicado a la poesía audiovisual y experimental, por ejemplo, que digamos que requiere ciertos recursos muy específicos. Pero en general lo que hacemos es tener en cuenta que tiene que ser un festival inclusivo y diverso y excelente. Una de las formas de la excelencia es la inclusividad. No se puede ser excelente si no se es inclusivo y diverso. Y por eso quiero decir lo siguiente. Nuestro festival, si tú miras a la lista de los 60 poetas, te vas a encontrar que está balanceado entre hombres y mujeres. Porque yo no creo
que la mitad de la población no pueda producir la mitad de la literatura. El que diga que la literatura femenina no merece la pena estudiarse está completamente equivocado. Todavía me pregunto por qué una escritora del siglo de oro, contemporánea de Cervantes, como María de Sayas, no ha recibido más estudio y más respeto en nuestras letras. El canon tiene que ser reescrito, sí, pero también el que estamos formando tiene que incluirse. Así que esa es una de las cosas que tomamos en cuenta. La poeta Irene Santos se encarga mucho de eso. Ella se encarga, digamos, de buscar ese balance. Pero también queremos balance de lenguas. Este año tuvimos un poeta maya, que de hecho además fue escogido el poeta del año dentro del festival. Es una de las cosas que hacemos. Un poeta en lengua maya fue escogido el 12 de octubre, fue escogido el poeta del año en el Festival de Poesía de las Américas dentro de los 60 poetas. Porque creemos también que es importante reconocer esas voces que merecen más atención y hacer parte de esa transformación de los cánones literarios. A veces yo con tristeza veo festivales en los que me encuentro que hay una lista de 20 hombres y hay dos mujeres. O en los anuncios hay solamente los poetas hombres y no hay ninguna mujer. También hay que darle espacio a las diferentes generaciones. Esa es otra forma de inclusividad. No solamente nuevas generaciones, sino generaciones que estamos, digamos, en cierto momento de la carrera más avanzada, con nuevas generaciones. Es parte como de la polinización cultural que se genera en estos eventos.